Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Andrea Tenorio y soy la delegada del grupo número 4. En este video vamos a hablar sobre los temas propuestos, los cuales son suelos y cimentación y tipos de cimentaciones. A continuación, mi compañera Marit comenzará con el tema. Norma técnica E050 Suelos y cimentaciones. El EMS, Estudio de Mecánica de Suelos. Es el conjunto de investigaciones de campo y ensayos de laboratorio el cual nos permite saber qué tipo de cimentación usar con respecto al suelo que presenta el terreno. También nos permite conocer algunas de sus características como su fuerza, firmeza o capacidad portante. Ahora les hablaré sobre el ITS. De este se sabe que es más flexible que el EMS. El ITS es el Informe Técnico de Suelos. Este comprende la realización de 3 puntos importantes de exploración a 3 metros de profundidad. El ITS se aplica cuando los datos de cimentación ya se tienen claros y estos se pueden obtener de la municipalidad. También se aplica cuando el área de terreno techado es menor a 500 metros y la altura será menor a 3 pisos. Con esto podemos llegar a la conclusión de que el EMS es usado para proyectos más grandes, de mayor magnitud y más complejos, mientras que el ITS es usado para obras más pequeñas y sencillas. Ahora les hablaré de los cimientos. Las cimentaciones son el conjunto de elementos estructurales y su función principal es transmitir la fuerza de la estructura al suelo. Con un mal cimiento o un mal diseño de ésta se puede llegar a un colapso. Y para poder evitar que esto ocurra, se tienen que tomar en cuenta las normas vigentes del E050 del RNE, las cuales nos indican lo siguiente. Bueno, gracias Mariet por el pase. Ahora estaremos hablando sobre lo que es la obligatoriedad sobre el estudio de la mecánica de suelos. Tenemos que tomar en cuenta puntos importantes en lo que es cuántas personas van a habitar el lugar, el equipamiento existente del lugar, como por ejemplo colegios, universidades, centros de salud, industrias. En las industrias, qué material inflamable va a estar y va a contener el lugar. Entonces, el estudio de la mecánica de suelos en ese caso es obligatorio. En las torres de telecomunicaciones, en los avisos publicitarios que se quieran poner e instalar dentro de la ciudad, también debería hacerse. En lo que no se toma en cuenta son las viviendas pequeñas de menos de 3 pisos, menos de 500 metros cuadrados. Entonces, esos son pequeños puntos para tomar en cuenta en lo que es obligatoriedad en el estudio de la mecánica de suelos. Finalizando con que el tamaño de la edificación influye mucho en lo que es el tipo de cimiento a realizar. Y todo lo que no esté enmarcado en el informe técnico de suelos, pues simplemente no es obligatorio hacer un estudio de la mecánica de suelos. Lo que es la obligatoriedad del ITS se aplica en lugares de condiciones de cimentación conocida, en las cuales lo podemos encontrar en la municipalidad de cada región y en lo cual lo podemos buscar y nos proporcionan para saber si el terreno está apto. También el profesional responsable se puede asegurar de los valores de la presión admisible del suelo o simplemente tomar en referencia 3 puntos en el terreno para que así ver si la estratógrafía está bien y uniforme. También y donde las calicatas se pusieron para realizar este ITS. Y en cualquier profesional lo podría elaborar. Entonces, ese sería la obligatoriedad del ITS. Bueno, le doy el pase a mi compañera Ariadna. Gracias, compañera Ariel, por el pase. En primer lugar, las que soportan esfuerzos de compresión pura que transmiten al terreno esfuerzos de comprensión y momentos flectores y se dividen atendiendo a su profundidad del pozo, que aún pueden considerarse cimentación intermedia y cimentaciones profundas. En algunos se utilizan ciclopeas, el cual es un concreto que no lleva refuerzo de acero y lleva hasta 30% de piedra grande. Aquí unos ejemplos de zapatas. Estos básicamente trabajan a compresión. También están los pozos de cimentación. Estas son como más profundas, de 4 o 6 metros de excavación. También los pilares, que son elementos que trabajan a profundidad, que son usados en terrenos ya malos con muchos metros de profundidad. Y en segundo lugar, las que soporten además tensión y tracción, considerados como los muros pantalla o los muros de contención. Aunque su función primordial no sea esa, la transmisión de esfuerzos al terreno, sino contenerlos, en el caso de los muros pantalla, para su uso se necesitan anclajes, que se ha utilizado en sótanos multinivel excavando y así como se ve en la imagen.
descubriendo una carga al ver la cimentación, y si se debilita esa es porque posiblemente la construcción colapse o genere fisuras. Y bueno, a continuación mi compañera Valeria procederá a explicar lo siguiente y muchas gracias. Gracias, Ariadna. Bueno, yo voy a presentar muros de pantalla y muros de contención. Muros de pantalla son muros verticales en la profundidad que soportan las presiones laterales del terreno. Los anclajes que estos muros necesitan contribuyen con la estabilidad y resistencia de la estructura. Los anclajes constan de una cabeza transmisora, longitud libre, un bulbo de anclaje que se forma a partir de la masa del hormigón. Ahora, muros de contención. Muros de gravedad. Estos muros equilibran los empujes de su peso, sin tracciones. No presentan armadura, son resistentes y también agentes destructivos. Ahora, muros de gravedad aligerados. Estos muros contrarrestan el empuje del terreno por sus grandes dimensiones. No sufren ningún esfuerzo flector. Estos bloques tienen esta denominación porque son huecos, más que todo por ahorrar material y que sea menos pesado. A continuación, le toca a mi compañera Andrea. Gracias, Valeria. Ahora voy a hablarles sobre los problemas que pueden existir cuando existe una falla en la cimentación. Estos se pueden manifestar de múltiples maneras, desde una pequeña fisura o grieta hasta el colapso entero de toda la edificación. Ahora, por lo general o en su mayoría, estos problemas suceden en las construcciones antiguas, porque éstas se rigieron bajo una normativa totalmente diferente a la que hoy presentamos, o simplemente fueron producto de una autoconstrucción, es decir, no hubo ningún estudio de suelos, ningún informe técnico y mucho menos un cálculo correcto para la cimentación. Ahora, ¿qué se puede hacer para solucionar este problema? Existen muchas opciones, sin embargo, la más efectiva vendrían a ser la colocación de micropilotes. Los micropilotes son elementos estructurales en forma de barra que van a resistir a la edificación, así como una gata de carro. Van a hacer que esta edificación se mantenga donde está y no ocurra mayor asentamiento diferencial, para que no colapse. Es muy importante realizar el correcto estudio y el correcto cálculo, porque estas soluciones van a ser costosas. Ahora nuestro compañero Juan Carlos nos introducirá en los tipos de cimentaciones. Bueno, a continuación con la exposición, ahora hablaremos sobre los tipos de cimentaciones. Y para ello tomaremos al RNE, que vendría siendo el Reglamento Nacional de Edificaciones, y su norma de E.050 de suelos y cimentaciones. El objetivo de esa norma es dar los parámetros para que el suelo resista la carga de la estructura y evitar así los asentamientos diferenciales. Y bueno, ahora, ¿qué son asentamientos diferenciales? Como vemos en la figura, el armazón simbolizaría la estructura del edificio. Luego podemos ver la zapata A y la zapata B, y delta, que simbolizaría el asentamiento diferencial entre ambas zapatas. Y bueno, según la imagen, la zapata B tuvo más asentamiento que la zapata A. Eso se debe a que la zapata B posiblemente que el terreno era más disperso o expansivo. Estas características corresponden a un suelo malo, y esto se obtiene gracias al estudio de suelos previamente a construir. En algunas ocasiones vemos casas de 3 o 4 pisos que son las que más sufren de estos asentamientos. Y bueno, a continuación mi compañera Mercedes dará más a conocer. Voy a hablar acerca de las cimentaciones superficiales. Estas cimentaciones son aquellas en donde la profundidad del plano de apoyo es inferior al de la cimentación. Es imprescindible ver que los asientos generados en el suelo tras la aplicación de las cargas no sea excesivo, ya que esto podría generar un mal funcionamiento en la estructura. Tenemos tipos, por ejemplo, los cimientos ciclópeos. Esto consiste en formar zanjas con parámetros verticales y rellenarlo con concreto ciclópeo. Este concreto no lleva refuerzo de hierro y se puede usar hasta un 30% de piedras grandes. Y si es que es necesario, se le puede poner un sobrecimiento armado para que esto me genere una mejor distribución de las cargas. Luego tenemos las zapatas aisladas, y estas se pueden usar en terrenos con resistencia media o alta, y así la carga del pilar se pueda transmitir directamente. Luego tenemos las zapatas conectadas.
y estas simplemente se definen como zapatas que están conectadas por una viga de cimentación, como podemos ver en la imagen. Por último tenemos las zapatas combinadas o corridas, en donde las combinadas son aquellas que se transmiten por dos pilares debido a su cercanía, y las zapatas corridas se usan normalmente en muros de contención de gravedad o que tengan una longitud importante. La única diferencia entre estas dos es que es cuando soportan los pilares, ya que si soportan tres, serían combinadas, y si son más de 3 o igual a 3, estas se les llama las zapatas corridas. Ahora le doy el pase a mi compañero Eric. Gracias, compañera Mercedes. Continuando, los emparrillados son una estructura la cual se asientan en una única cimentación constituida por un conjunto de zapatas corridas, las cuales están dispuestas de una forma de retículo ortogonal. En las imágenes podemos observar cómo todas las columnas se conectan entre sí y así se combinan para mejorar las transmisiones de las cargas. También contamos con las losas de cimentación. Eso se emplea en casos extremos. Se da cuando la superficie ocupada por las zapatas o el emparrillado representa un porcentaje elevado de las superficies totales. Estas losas pueden ser macizas, aligeradas o disponer de refuerzos especiales para así mejorar la resistencia a punzonamiento bajo las columnas. Como observamos en las imágenes, las cimentaciones están conectadas con una losa, así todas las columnas trabajan en equipo. También están las cimentaciones compensadas. Este tipo de cimentación se da en las edificaciones cuando la edificación cuenta con un diseño de sótanos, de forma que el peso de las tierras excavadas equivale a un aproximado al peso total del edificio. La losa distribuye uniformemente la tensión en toda la superficie, así nos podemos asegurar de no tener asentamientos diferenciales, y dependiendo del diseño se implementará el uso de juntas en los cambios de irregularidad. Y por último contamos con las cimentaciones en pozo. Esta es una solución intermedia entre las cimentaciones profundas y las superficiales. Esto se aplica cuando la resistencia del suelo requiere profundidades medias sin que se justifique el uso de cimentación con pilotes, pero para su ejecución contamos con dos posibilidades. La primera posibilidad consiste en rellenar el pozo con un par de metros de concreto pobre hasta la cota conveniente y sobre eso recién vaciar la zapata de concreto armado. Y la segunda posibilidad es contar con la zapata directo al suelo, y para no aumentar la esbeltez de la columna apoyamos sobre el plintón de concreto, el cual nos ayudará a que la columna no tenga un fenómeno de bandeo. Ahora los dejo con mi compañera Tatiana. Gracias, Eric, por el pase. Ahora vamos a hablar acerca de las cimentaciones profundas. Cuando hablamos acerca de este tipo de cimentación, según la norma E050 suelos y cimentaciones, el papel fundamental de una cimentación profunda es la resistencia de las cargas de una construcción. Su tarea radica en mantener resistentes las estructuras. Asimismo, son aquellas en las que la relación profundidad-ancho, o sea, DF entre B, es mayor a 5, a comparación de las cimentaciones superficiales, que es menor a 5, ¿no? En donde DF es la profundidad de la cimentación y B es el ancho o diámetro de la misma. Bien, asimismo también las cimentaciones profundas son requeridas cuando las cimentaciones superficiales no cumplen con la capacidad de carga. A esto me refiero a que no permite darle una seguridad y estabilidad a la obra, ¿no? También suelen ser requeridas para situaciones especiales, tales como suelos expansivos, colapsables, licuables o erosionables. Bien, ahora vamos a darle el pase a mi compañera Milagros Torres para que continúe con la exposición. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de cimentaciones profundas. Empecemos explicándole qué es un pilote. Un pilote es un cilindro alargado de material de concreto que se empuja hacia el suelo para actuar como un soporte para una construcción que se va a desarrollar sobre él. Actúa en muchas ocasiones como una columna. Hablemos de los 4 tipos. El primero son los pilotes aislados. Los pilotes aislados son los que están lo suficientemente alejados. Acá tenemos, digamos, un ejemplo, 4 pilotes y estos no tienen ninguna interacción. El grupo de pilotes tipo 2. El grupo de pilotes son aquellos que se encuentran unidos, acá digamos que tengamos varios, y al ser suficientemente rígidos, trabajan en conjunto. Tercero, pilotes para densificación. Este tipo no sirve de apoyo directo a los soportes, sino que están colocados para reducir los asientos o asegurar la estructura. Cuarto tipo, cajones de cimentación.
Estos también son llamados cimentación compensada. ¿Cuándo se emplean? Se emplea cuando el peso de la estructura es mayor a la capacidad de la carga del terreno. ¿Cuál sería la solución? La solución es sustituir el peso del edificio por el peso de la tierra, de tal manera que el terreno donde se apoye la cimentación soporte una carga a la cual ya ha estado sometido. Gracias.